¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Misterio Infinito Perú. Tengo el gusto de en esta ocasión estar una vez más con Alejandro Merino desde Málaga, en España. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo vas? Pues nada, hola Fernando, hola a todos, saludos a toda la concurrencia, estén donde estén, a un lado u otro del Atlántico. Y nada, vamos a charlar un poquito, pero antes de todo quiero felicitarte por tu cumpleaños, que es hoy. La verdad es que llevas unos 77 años muy bien llevados, no se te nota nada. Pareces mucho más joven. Y nada, Creo que cuenta por ahí. sí, sí. Bueno, y nada, y vamos a a charlar un poquito y espero que a la gente pues le guste. Así es. Sí, el tema que nos trae hoy, entre otros que queríamos tratar, pero digamos que es una cuestión de coyuntura, todo esto que está pasando, sobre todo contra el legado histórico español, en este caso principalmente en Estados Unidos, pero también se ha extendido a otros países, incluso ha llegado a España, tengo entendido, Y a todo este Francia, punto, y a Francia, de vandalizar estatuas de Colón, o en el colmo del ridículo, incluso vandalizar una estatua de Cervantes, poniéndole bastardo y cosas por el estilo, y de un fraile que defendió a los indígenas, de sí, Isabel la Católica, una serie de cosas. que les enseñó además la agricultura y el uso de la ganadería para evitar que pasasen hambre en ciertas tribus muy aisladas, muy primitivas, que vivían de la caza y de la recolección de frutos. Y este hombre pues les enseñó técnicas para mejorar lo que era su forma de vida y aparte obviamente de también su labor evangélica que es independiente y sin embargo pues lo han vandalizado y otras muchas cosas. O sea, realmente es un movimiento lleno de odio y que lo que tú dices es contra figuras históricas que pienso yo que sean independientemente, era Fray Junipero Serra, era este fraile. Sea de la ideología que sea, es historia. O sea, yo es que no entiendo eso de derribar la estatua de personajes históricos porque no te gusten. O sea, considero que es una cosa absurda. La historia es la que es. Pienso así, vamos. Yo creo que lo peor de todo es cuando hacen, bueno, hacen este tipo de cosas y después salen los medios de comunicación, a los que son favorables a estos asuntos, digamos que a defendernos, pero a la vez es como que se disparan a los pies, porque por ejemplo yo pude leer un artículo de la revista Rolling Stone de México, o la versión mexicana, que obviamente es progre y todo el asunto, y en una de esas pues ponían, ¿no? Manifestando su acuerdo con el hecho de que haya caído la figura de Colón, y se referían a él como un genocida que había llegado a América sediento de sangre y había acabado con infinidad de pueblos amerindios y además afroamericanos. Y yo digo que cuando llegó Colón ya habían africanos en América, que él vino y dijo, vamos a acabar con los africanos. O sea, o sea, basta con que tú escribas algo y lo releas una o dos veces para que te des cuenta de la pachotada o de la tontería que estás escribiendo. Pero ellos lo pusieron ahí, y que además como que él viniera con una máquina de exterminio, o sea, como si hubiese sido una expedición militar cuando en realidad el pobre ni siquiera sabía que estaba en un nuevo continente. Zipango, en la zona de las Indias, vamos, de Asia. Él pensaba que había llegado pues, a la zona a lo mejor de Tailandia o por ahí. Era, era la idea que ellos tenían. Y sí, la verdad es que es realmente patético. Y demuestra también la incultura que hay. Esto es una cosa que yo he estado observando que está, digamos, extendiéndose a lo largo de todo el mundo. Hay una auténtica proliferación de la incultura, de bajar el nivel en los colegios. El tema, por ejemplo, del bilingüismo. El tema del bilingüismo está que se pone a los niños se le da en bilingüe en temas de historia, de ciencia. ¿Qué consigues con eso? Pues que quizás mejoren un poquito en el idioma este bilingüe, ya sea en inglés o sea el idioma que sea. Pero los niños no se enteran prácticamente de nada de lo que están estudiando. Entonces el nivel baja a unos niveles realmente absurdos. Yo esto lo he vivido con mis hijas. O sea, yo a mis hijas el año que viene, una de ellas que ya sale de lo que es el colegio y ya pasa al instituto, he tenido muy claro que le quita el bilingüismo porque es terrible. Al menos va a tener una especie de bilingüismo, pero en educación física,
y temas así que ahí sí puedo entenderlo, que se utilice, pero dar asignaturas de cultura general en un idioma que no es el tuyo y que no dominan, porque son estudiantes que tienen un nivel bastante bajo de inglés, pues es realmente el objetivo de esto es que la gente no tenga cultura y así te encuentras pues con una panda de incultos que acaban pensando pues eso, que a lo mejor había afroamericanos en la época, en pleno siglo XV en América. O sea, son una serie de cosas absolutamente ridículas. Pero quiero ir más lejos. Los motivos del por qué se están haciendo esto, la gente no tiene ni idea. O sea, esta gente que está vandalizando estas estatuas lo hacen siguiendo una serie de órdenes de, y no tienen ni idea de lo que están haciendo. O sea, no saben quiénes son estos personajes. De verdad van a saber quién era el Fray Junipero, este que es un fraile de Mallorca. No tienen ni idea. Es uno de los pocos españoles que tienen una estatua allí en el Capitolio. El personaje en Francia que han vandalizado a un ministro que era de la época de Luis XIV, que era una persona que sí, que hizo actas que tenían que ver con la esclavitud y eso, pero estamos hablando de hace un montón de siglos. O sea, ¿a qué viene a hacer eso ahora? Yo es que estoy realmente en contra de todo esto de vandalizar o de destruir estatuas de personajes que vivieron en una época pasada. Es como si ahora vas a, yo sé, a, a Madrid y donde están todos los reyes que ha habido a lo largo de los años y todos los reyes que no te gusten los destruyes. Es absurdo. O sea, yo no veo, yo veo mal personalmente acabar con figuras históricas de un país o de un lugar. No me parece bien, aunque sean personajes que quizá fueron muy detestables, pero fueron parte de la historia. Y la estatua lo que está indicando es la historia. Por ejemplo, de Stalin. Stalin es un personaje para mí totalmente detestable, bochornoso, igual que Hitler. Comparto lo Pues sí, mismo con... exacto, pero yo no derribaría una estatua de Stalin. ¿Por qué? Porque es un personaje histórico. Si hay una estatua de Stalin en tal sitio, pues bueno, pues esté ahí. Y que se enseñe que si alguien pregunta, pues mira, este tío hizo esto, esto y esto. Y ya está. O sea, es parte de la historia. De Hitler, exactamente igual. De Franco, exactamente igual. De Primo Rivera, exactamente igual. De los presidentes que ha habido a lo largo en España a lo largo del tiempo, exactamente igual. A mí, por ejemplo, imagínate que le ponen una estatua a Zapatero, al presidente Zapatero que tuvo hace un año. Uno de los peores, vamos, yo pensaba que era imposible que hubiese un presidente peor hasta que ha llegado el que tenemos ahora. Pedro Sánchez. Sí, aunque Rajoy también estuvo allá, las cosas como son. Bueno, pues yo estaría en contra de que quitasen esa estatua, si le hiciesen una estatua, lo hubiesen hecho una estatua. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sido presidente de este país, ha sido parte de la historia de este país. Pues no veo bien que se vandalicen y se destruya una estatua de este personaje, aunque me parezca un personaje detestable. Pues esto yo lo veo de ese modo, vamos, no, que me parece ridículo. Sí, y una de las cosas que también me parecen ridículas es que, por ejemplo, hay algunos videitos que circulan en redes que muestran que no solo fue que se bajaron, como decimos aquí, la estatua de Colón, sino que una vez que la tuvieron abajo, hicieron una especie de ritual, no sé, alrededor, se tomaron Mm. de los brazos y empezaron a hacer la ronda, ¿no? Un aniñamiento total. Pero más allá de esto, cuando tú veías, que era un video de no muy buena calidad, pero se notaba el color de piel, los rasgos, el cabello, de la gente que estaba haciendo esa rondita, es que yo no veía que yo hubiera ningún indígena, o sea, la mayoría eran blancos, anglosajones, algún afroamericano, o sea, ahí tú veías, yo no entiendo, es como cuando hace algún tiempo atrás también pasaba que yo leí, no recuerdo qué cargo tenía, era un personaje de Los Ángeles o de San Francisco, de algún punto de California, que él se identificaba como miembro de la tribu indígena, no me acuerdo el nombre, y que él reclamaba contra la imposición del blanco y el español, y también ya años atrás sobre el tema de que Colón tenga una estatua en California, ¿no? Y también Fray Junípero y todo. Entonces yo digo, voy a ver la foto de este señor porque tiene un apellido que me parece irlandés, porque era o apóstrofo tal, Sí, ¿no? sí, O'Donnell o algo por el estilo. Era O'Donnell o lo que sea, ¿no? Y era un tipo blanco, era blanco completamente. Y yo veía otras fotos que fui buscando por internet, y aquí sí aplica lo que los izquierdistas tanto aman decir de la apropiación cultural. Porque hay otros tipos que son pero blancos leche, ¿no? Que o sea, se ponen ahí no sé, un penacho de plumas, se ponen una serie de cosas, pero si tú los ves con la vestimenta del día a día, es el blanco opresor que tanto dicen los izquierdistas, ¿no? Y los indigenistas. Entonces,
Yo digo, y estos son los que aspiran a ser líderes de opinión del indigenismo y de todo esto. O sea, ahí hay Y una cuestión pues, que es bastante ridícula. sí, es que hay que entender que todos estos movimientos de esta agenda globalista que tenemos hoy en día, de esta dictadura ideológica, ya véase el tema de los antirracistas, de los antifascistas, del feminismo, del ecologismo, todo esto, después son los más racistas, son los más sexistas, son los más fascistas, lo que más le gusta la censura. Por ejemplo, hay un vídeo que se ha hecho viral en internet, en los medios de comunicación obviamente no ha salido, que se ve a una mujer negra afroamericana que se enfrenta a los de Black Lives Matter y empieza a decirles que por qué no van a Chicago, que hay un porcentaje de población negra bastante importante y ahí se están matando mucha gente negra por otros negros. Ahí no los ven, allí este movimiento no aparece, este movimiento que ya tiene pues 7 años de vida, aunque se ha hecho famoso realmente ahora. O sea, solo les importa la vida de los negros cuando lo mata un blanco. O sea, la cantidad de negros que son asesinados por otros negros les da exactamente igual. O sea, no es la vida de los negros lo que importa. Realmente es una excusa, el tema del racismo es una excusa para a hacer una agenda política, una agenda ideológica que está todas está enlazadas. El tema del feminismo, exactamente igual, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. No les importa a las mujeres, les importa simplemente su movimiento ideológico. De hecho, están en contra de todas las mujeres que no piensan como ellas. O sea, es que son así. Después, dicen que luchan contra el racismo. Y sin embargo, todo lo que dicen es muy racista. Por ejemplo, hace unos años pues, salió un movimiento, digamos, en respuesta a este, que era la vida de los blancos importa, White Lives Matters. Ah, Y sin embargo, mientras que todos estos medios de comunicación, toda esta gente que apoya al movimiento Black Lives Matter, dijeron que este movimiento era un movimiento de odio y fue calificado como un movimiento, digamos, eso, que propaga el odio. O sea, y lo único que dicen es que la vida de los blancos importa, que también es un punto de vista racista, desde un punto de vista, porque yo soy de lo que piensan que toda la vida importa, independientemente del color de la piel. sí, Pero, obviamente. pero realmente es exactamente lo mismo. Sin embargo, mientras que en uno es apoyado, el otro es tildado de que es apología del odio. Sí, Como cuando... justamente ya hubo algo de eso, ¿no? En Inglaterra creo que fue que pasó una avioneta sobre un partido de fútbol con una banderola, como le hacemos aquí, con un mensaje que decía justamente eso, White Lives Matter, ¿no? La vida de los blancos importa. Y justo unos días antes habían habido todos esos temas de vandalismo y demás, y lo de George Floyd, ¿sí? Y ahí se vio clarísimo el contraste, ¿no? O sea, estos tipos de la avioneta no estaban ni lanzando bombardas, no estaban violentando a nadie, pero tú veías en un mismo medio como días anteriores decían, bueno, Black Lives Matter, entonces excelente, es un triunfo social, están luchando por la justicia, la equidad, en fin, y cuando le cambias el black por white, ya pasa a ser un discurso de odio y ponen inaceptable manifestación de odio mostrada en los aires sobre que la policía estaba presta a ver quién llevaba esa avioneta y a quién lo iban a meter, pues me imagino, a la cárcel por odiador, ¿no? Sí, sí, sí. Y había gente que también en los comentarios, etcétera, decía, pero es que los blancos no son oprimidos. Y yo digo, bueno, si nos ponemos a ver lo que pasa en Sudáfrica, por ejemplo, o lo que ha estado pasando en Zimbabue, me En imagino que hasta Nigeria, en Nigeria y otro tipo de cosas, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero son cositas en, que en no Nigeria hay conviene. una cantidad de secuestros de gente blanca. O sea, es un país que ahora mismo es difícil ir. O sea, si no eres de color africano, que te secuestran. O sea, es un problema ahora mismo en Nigeria y en otros países. ¿Qué pasa? Que obviamente en un país como Estados Unidos, que la mayoría de la población es blanca, pues, pues existe, digamos, hay menos negros o menos latinos en distintos puestos de poder, pero es que en parte es lógico. Pero ¿qué ocurre? Que cuando vemos las estadísticas, que la estadística realmente siempre es lo que puede con esta gente y por eso no les gusta, siempre acuden al sentimiento. Por ejemplo, según la fuente del Washington Post, una foto que he encontrado del dato de 2016, la policía en 2016 acabó, digamos, murieron 123 personas durante detenciones. Personas de color negro, negras. 123.
Latinos 79. De otras razas 23. Y blancos 238. O sea, hubo muchas más muertes de personas blancas que de personas negras. Alguno me podrá decir que sí, claro, El peso pero demográfico, probablemente. el peso demográfico obviamente es muy importante. Los blancos son el 70% de la población. Entonces ahí parece que hay un racismo. Pero es que si tenemos en cuenta ya no la población en sí, sino los delitos, los afroamericanos cometen el 33% de los delitos en Estados Unidos. Aunque sean el 10% de la población, o el 12%, no recuerdo bien cuánto es, cometen el 33%. Por lo tanto, si son un 20 y pico por ciento de las víctimas de la policía en las detenciones, realmente está por debajo, digamos, de lo que es su estadística con respecto a los blancos. Los blancos cometen un 30% de los delitos y, sin embargo, las muertes de personas blancas en manos de la policía es un porcentaje muy superior. O sea, independientemente de la población. ¿Qué pasa? Cometen menos delitos porque socialmente o económicamente están en mejor posición. Es una cosa que también viene arrastrando desde hace muchos años. También tiene un poco que ver la forma de educación, la cultura. Pero una de las personas que ataca siempre esta victimización es, por ejemplo, Morgan Freeman. Morgan Freeman es una persona afroamericana y siempre está en contra de esta victimización, que la gente debe hacerse responsable de lo que hace. Que si tú, cuando eras joven, decidiste meterte en una banda en vez de ponerte a estudiar, es tu decisión. Y hay que empezar a asumir las propias responsabilidades de cada uno. Eso es lo que dice Morgan Freeman y también Guppy Goldberg, creo que lo ha dicho en alguna ocasión. Que son gente que obviamente que no le pueden tachar de racistas, son gente que ha triunfado siendo, digamos, de esa raza. Porque si eso lo dice un blanco, le tachan de que tú eres un privilegiado. Pero cuando lo dice gente que es de esa misma raza, oprimida, pues obviamente el discurso se les desmonta. Sí, es Y lo mismo que aquí ha habido también una de esas tonterías que hay, ¿no? Porque aquí copian todo lo que ocurre en otros países y se ve progresista, que ha habido una marca local de dulce, bueno, un dulce aquí que se llama mazamorra morada y que se llamaba la marca Negrita. Y tenía una imagen de una mujer negra, un dibujo, con una pañoleta en la cabeza. Entonces, aquí la marca mejor dicho, la corporación que es dueña de esta marca, lo que dijo es que iba a cambiar el nombre, iba a cambiar la imagen, porque en estos tiempos no se pueden admitir esos estereotipos y todo el asunto, y hubo toda una discusión, sobre todo en Twitter. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que hubo creo que era ex candidata al Congreso de aquí del país, que es de raza negra, y ella con toda la educación del mundo en su Twitter se manifestó en contra de esto porque dijo que no, que uno debe combatir los estereotipos con su propia actitud y con sus propios logros, ¿no? Y otra persona, también de raza negra, que se identifica como activista y no sé qué cosa, le puso, no eres merecedora de tu color, deberías blanquearte con lejía, una cosa así. Entonces, ahí se ve, ¿no? Y eso ese es tipo, racista, es claro, racismo. Eso sí es esto, racismo. esto lo hubiera dicho una persona de raza blanca, hubiese aparecido en los medios, hubiese sido portada, hubiesen convocado una marcha en pleno Estado de México. O sea, Le hubiera caído una multa posiblemente ejemplar por delito de odio, porque es curioso, porque como aquí en España, por ejemplo, se ha legislado el tema del delito de odio, porque se ha legislado de la forma que te dicen que una persona que ejerciendo sus derechos constitucionales, o sea, libertad de expresión, por ejemplo, pues desarrollan algo así como que infringe o comete un delito de odio voluntaria o involuntariamente. O sea, que es algo totalmente interpretativo. ¿cómo puedes delinquir involuntariamente? ¿No? O Si sea, tiene que haber es que dos. es algo absurdo. Y además, ejerciendo el uso de los derechos fundamentales. O sea, es una ley que es obviamente anticonstitucional, pero como obviamente el Tribunal Constitucional en este país está controlado por los políticos, igual que pasó con la ley de violencia de género, pues siendo una ley que es claramente anticonstitucional, pues no la vamos a comer. Pero es que es totalmente ridícula, porque es totalmente subjetiva. Le deja a la autoridad de turno el poder multar por delito de odio a quien le dé la gana. Porque como lo ponen de una forma subjetiva, cualquier cosa que les parezca puede ser delito de odio. Así es. Y esa es una cosa, todo esto es un plan que es algo, dicen que lo copian. No es que lo copien, es que lo están extendiendo, o sea, lo importan. O sea, existe una serie de fundaciones que están por todo el mundo y que están financiando. El señor Soros es el más conocido en Internet. Hace unos años era la Fundación Rockefeller. Últimamente parece que suena más el señor Soros, pero cuando te pones a investigarlo, realmente están siempre los mismos. Está la Fundación Ford,
está los Rockefeller, está la Fundación Bill y Melinda Gates, existen distintas ONGs como Amnistía Internacional. Por ejemplo, Black Lives Matter, pues ha recibido 100 millones de dólares en los últimos 4 años. 100 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de un movimiento espontáneo, estamos hablando de un movimiento que ha sido creado y está extendido por gente que son millonarias y que están extendiendo toda esta ideología. O sea, esto es todo un plan. En todos estos movimientos sociales que ellos se autodenominan progres, aunque para mí de progreso no tiene absolutamente nada, pues todo esto están dirigidos, o sea, van como de antisistemas cuando están creados y financiados por los que están en lo más alto del sistema. O sea, Y sobre todo que es la lo más forma ridículo. la forma más fácil de verlo es que los propios gobiernos los apoyan y los financian y les dan el empujoncito ahí de la fuerza. Y eso se ve, Y los medios de comunicación. por supuesto. Y van de antisistemas y todo el asunto, y de pronto aparece el ministerio tal poniendo un tuit, ¿no? Saludamos la iniciativa antirracista, saludamos la iniciativa feminista, la iniciativa arcoíris, lo que fuera. Y yo digo, pero estos no estaban oprimidos. ¿Y cómo Sí. es que desde el Estado opresor les están enviando felicitaciones y fuerzas? No, vamos contigo. O sea, ¿qué tal opresión? Y dicen que es un sistema heteropatriarcal blanco. Ajá. Vamos a ver, si es el sistema el que os está apoyando, ¿cómo va a ser el sistema así como decís si sois un producto del propio sistema, apoyado por el sistema? El tema de todo esto, digamos, actos vandálicos, estas auténticas barbaridades que se han producido en Estados Unidos en las últimas semanas. Que ha habido asesinatos, saqueos, gente que le prendieron fuego a un edificio y no dejaron pasar a los bomberos, murió un niño. O sea, una cantidad de cosas tremendas. Pues de eso prácticamente no ha salido nada en la tele. En la tele lo apoyan todos los medios de comunicación. Aquí en España prácticamente no ha salido nada en los medios de comunicación. Te enteras por las redes sociales. Y porque algunas como Facebook están también últimamente que tienen telita el tema de la censura en Facebook en los Sí, porque últimos tiempos. se ha detectado por un equipo independiente de Sí, supervisadores sí, que es una bueno. noticia falsa. O sea, Sí, el equipo independiente, el señor César Vidal los estuvo hablando de ellos hace unos programas y los iba identificando por sus nombres, quiénes son, y son todos vinculados a este tipo de movimientos, todos. O sea, absolutamente todos son que si una abogada no sé qué, es de una asociación feminista, otro que es de una asociación ecologista, otro que es del movimiento socialista anti no sé qué. O sea, yo invito a que se pasen por el canal de La Voz de César Vidal en YouTube y que busquen el programa que digo, porque es que los identifica a todos los censores de Facebook. O sea, creo que es un programa que se llama así, algo así como las amistades de Soros y Facebook o algo por el estilo. Hace ya unos cuantos días. O sea, es que está totalmente cantado. El tema de todas estas financiaciones es exactamente igual. O sea, todas estas empresas financian todos estos movimientos que van de antisistema cuando están promovidos por el sistema y la panda de borregos, que son los tontos útiles que acaban haciendo estos actos vandálicos, realmente ellos creen que están luchando contra el sistema. Es que son una panda de descerebrados. Porque cuando es como se dice, cuando ya te ponen las gafas moradas, las gafas verdes, las gafas que sean, de lo que te hayan querido meter en la cabeza, argumentándote algo que en principio tú estás de acuerdo, que quieres luchar por la igualdad, quieres luchar contra el racismo, y acabas haciendo todo lo contrario. Acabas luchando a favor del sexismo, acabas luchando a favor de la discriminación por razas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente acaban con un lavado de cerebro defendiendo lo que ellos creen, el grupo en el que ellos se han integrado, que dejan de ver la realidad. O sea, digan lo que se está escuchando estos días en las manifestaciones, que la gente negra está siendo asesinada por la gente blanca en Estados Unidos, como si hubiese una especie de movimiento del Ku Klux Klan que se hubiese apoderado del país y estuviesen haciendo una caza de afroamericanos en Estados Unidos. Cuando ves las estadísticas de asesinatos, o sea, te la voy a pasar para que la pongas a la gente y te quedas flipando porque el número de personas negras asesinadas por blancos es mínimo con respecto al conjunto de los asesinatos.
de blancos asesinados por negros son muchísimo mayor, o sea, pero muchísimo mayor. De blancos que matan blancos es algo parecido, o sea, la cantidad o sea, de blancos que matan a negros y de blancos que matan a blancos es algo parecido. La cantidad de negros que matan a blancos es muy inferior. Pero la cifra que es realmente monstruosamente grande es la de gente de raza negra que mata a gente de raza negra. Esa cifra es la brutal. Pero esa cifra brutal les importa cero. O sea, les da igual. O sea, Así es. es que es así, es que les traes en cuenta porque es que tienen realmente como una visera en medio y no lo ven. Y los datos son sus enemigos. O sea, siempre todas este tipo de personas están en contra de la objetividad. Por eso ahora existen insultos como el biologismo. Ahora se están Es metiendo que, con es que J.K. tienen, Rowling. es que tienen, sí, claro, con el tema de que el binarismo sexual, que va Sí, contra la diversidad y todo ese que, tema, ¿no? que ella dice que las mujeres son mujeres. O sea, Claro. que, o sea, Y aparte de eso también está el asunto de que bueno, o sea, las personas estaban preguntando, bueno, ya, la estatua está derribada, ¿y ahora qué hacemos con las estatuas? Y resulta que ahora hasta eso lo quieren resignificar porque dicen que ese es o digamos que es un gran movimiento histórico y entonces que la estatua debe permanecer ahí derribada y tirada y ser grafiteada porque demuestra que es una etapa por la que está pasando nuestra sociedad. Yo digo, pero si vamos a aplicar esa medida, entonces la estatua debería haberse quedado donde estaba, porque también representa un estado pasado, digamos, cambiante de nuestra sociedad. Bueno, si yo fuera autoridad, lo que haría es esa estatua la limpio y la vuelvo a poner en el pedestal en el que está, porque si no, lo que se está demostrando a la gente es que son como niños rabiosos, entonces le hago una rabieta a mi papá me da el caramelo. Entonces a la siguiente vez van a destruir edificios enteros, una manzana entera de casas, porque van a pensar, bueno, cuando yo hago esto, el Estado, el sistema, entre comillas, se intimida y a punta de destrucción me van a dar lo que yo quiero, ¿no? Entonces no se debe dar ese mensaje. Se debe dar el mensaje de que, bueno, harán su destrozo, bueno, entonces se pone igual las cosas como estaban, ¿no? No se les va a dar el gusto. Lo que te quería decir también es que una excusa que dieron por ahí, por qué estas cifras incómodas que tú mencionas y otras no se ponen en los medios. Y lo que pasa, por ejemplo, esto era a propósito de los delitos cometidos por musulmanes en Europa, ¿no? Y entonces, e incluso por conversos al Islam, lo cual ya da más que pensar que no es que tú seas árabe, que tú seas bereber, sino que la ideología es la que genera el problema, ¿no? Algo muy incómodo. Entonces, que por qué se guardaban, no recuerdo si en Holanda, en Bélgica, por qué se guardaban esas cifras, porque aquí decían En España también. que eran generadoras de discursos de odio y de reacciones de odio hacia la comunidad islámica, ¿no? O sea, no entiendo, ¿qué es más odio? ¿Que tú digas una palabra incorrecta, entre comillas, o el otro que ya robó, violentó, Sí, bueno, sí. Sí, que aquí en España, por ejemplo, cada vez que hay una muerte dentro de una pareja de un hombre que ha matado a su mujer, siempre aparece en los medios de comunicación, se habla de ello, cada asesinato aparece. Sin embargo, las cifras de mujeres que matan a sus maridos es que ni siquiera son contabilizadas. Ya por ley, ya no las contabilizan. O sea, está hecho así. O sea, existen distintas páginas, asociaciones que lo van averiguando por los que aparecen en los medios de comunicación, obviamente no en los grandes, sino en los periódicos locales. O sea, y es la única forma, la única fuente que hay, que obviamente habrá algunas que no son contabilizan, y aún así, solo con esa contabilización, se ve que son entre un 20 y un 30% del total. O sea, que es un número también medianamente importante. Sin embargo, está totalmente invisibilizado. Cuando hace unos años hubo en una comisaría, los policías pusieron unos carteles contra el maltrato familiar tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres. Pues se armó un follón y obligaron a la policía a retirar esos carteles, porque era algo machista. O sea, el decir que una mujer puede también, digamos, maltratar a un hombre, pues eso era algo terrible. Eso era un delito de odio que no se podía tolerar. O sea, es que lo que es la locura ideológica que hay, la dictadura ideológica que estamos viviendo, es una cosa es demencial. Es que esto se lo cuentas a alguien hace 30 años y es que no se lo cree. O sea, es que no se lo cree. Ni a la persona más de izquierda que te pudieses encontrar hace 30 años diría que eso es una auténtica
tontería, que eso es imposible que fuera a ocurrir. Y es lo que estamos viviendo. Sí, ya que has mencionado la no mención conveniente de algunos casos de violencia, en este caso de mujer hacia varón, también está el tema de cuando salen a la luz, cuando a algún medio se le ocurre mencionarlos, cómo lo hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, yo había leído por ahí una comparación de cómo mostró la prensa un caso en el cual un padre mataba a sus hijos Y y después se el caso de suicidaba. una mujer que mataba a sus hijos, ¿no? En el caso del varón, te hacían todo un discursete progre de que esto es parte de la violencia machista, patriarcal, de que los hombres deben ser reeducados, ¿no? Como si se tratara, en fin, ¿no? En las nuevas masculinidades, que ya sabemos lo que significa, ¿no? Y cuando era la mujer la que asesinaba a sus hijos, empezaban a buscar las excusas, ¿no? No ponían ni siquiera mujer asesina a sus hijos, ponían mujer se mata y en letras más pequeñas, y además se lleva con ella a su hija, una cosa Sí, así, sí, sí. y abajo, seguramente estaba desesperada porque había roto con el novio hace 5 meses y todo lo demás, Sí, empieza a entonces, buscar excusas, sí. exactamente. A justificarlo. Una cosa Exacto. totalmente es de locos, pero es lo que estamos viendo. Y esto se traslada absolutamente a todo. En el tema del racismo, en el tema de lo que queramos ver. El tema del LGTB, que ahora dentro de unos días tienen la fiesta. O sea, es que es una serie de compendio de ideologías que van enfocados a destruir lo que es la sociedad, tal como la conocemos. Y es algo que además que es que no se puede parar. Que no se puede parar porque es que tiene tanta fuerza. Porque está tan apoyado por lo que son los grandes poderes económicos que, que lo estamos viviendo y lo vamos a sufrir y a vosotros os va a llegar. O sea, nosotros aquí en España lo tenemos totalmente, en Estados Unidos está, en Canadá lo tienen aún más, pero en Latinoamérica ahora hay una guerra ahí. Están intentando meteros en la ideología de género. Todos estos temas. Además lo hacen de una forma absolutamente. Países que están con problemas económicos, que tienen que pedir dinero al Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pues les condicionan el dinero a que acepten ese tipo de políticas. O sea, es algo realmente lamentable. O sea, hay gente que ha habido una catástrofe en tal sitio. Vale, necesitan ayuda porque es un país que no tiene recursos. Vale, yo te voy a ayudar, pero a cambio me tienes que aprobar el aborto. Y hay un par de países perdida desgraciadamente o está a punto de perderse, que son Argentina y Argentina está ya perdida. Sí. México, les va por ahí también, y por Colombia y por ahí algún país más también están entrando. México está totalmente perdida, hace ya Sí, bastante tiempo. Lo de México, y fíjate a dónde está llevándole toda esta ideología, toda esta adoración. Además, México tiene, pienso yo, un problema también con la adoración a la muerte que hay, sí, que les ha llevado a un desprecio por la vida absoluta y ahí tienen las tasas que tienen de criminalidad. O sea, es que tienen un número de asesinatos al año que es propio de un país en guerra. O sea, es una cosa brutal. Lo de México, un país tan rico, tan increíblemente rico, que podría ser una auténtica potencia mundial. Y ahí está. Es algo realmente lamentable. Y yo, sinceramente, yo soy muy pesimista con el futuro. Aquí yo también. En España, por ejemplo, el día que a los países del norte de Europa le dé por cortar el grifo de España, porque hace un año, hace 2 años, cada 5 o 6 minutos aumentaba la deuda española en 1 millón de euros. Sí, sí, una cosa así. Pero es que ahora está aumentando 4 millones o 5 millones de euros en ese mismo periodo de tiempo. O sea, es una locura. Como está creciendo la deuda española, es una auténtica barbaridad. Y tenemos un gobierno de una panda de chimpancés al mando de lo que es el país que, que, que no paran de gastar dinero en estupideces. No hacen un ajuste, no hacen decir, vamos a ver, estamos ingresando esto y gastando esto. Tenemos que regular el gasto. No, aumentan más el gasto, no paran de aumentar el gasto en medidas populistas. ¿Qué van a hacer? Van a aumentar los impuestos que va a hacer que acabe disminuyendo porque va a provocar más paro, que cierren más empresas, que empresas se larguen. Como en los países del norte corten el grifo, España desaparece pero en unos años. ¿Por qué? Porque se produce un impago de las pensiones, una quiebra del sistema de pensiones, no se podría pagar a los funcionarios, que tenemos un Estado mastodóntico aquí en España,
se ha formado una cantidad de gente que no genera dinero, sino que vive de lo que se genera por los impuestos. Ahora mismo tenemos una población de 45 millones en el que 15 millones de personas están manteniendo a todos los demás con los impuestos que generan por su trabajo. O sea, es una locura. El Estado está, pero al borde de la quiebra. Y estamos sosteniéndonos porque nos están dejando muchísimo más dinero que el que generamos. O sea, yo soy realmente, con mi país, soy súper pesimista, pero súper pesimista. Y no le veo arreglo, porque es que no lo hay, es que da igual ya quien gobierne, no hay capacidad. Porque si gobernase un partido que tuviese que tomar las medidas que se tendrían que tomar, inmediatamente todo el pueblo se le echaría encima y le daría una patada en el culo a ese gobierno. O sea, y todos sonriendo y cantando. Cada uno festejando los goles de su equipo de fútbol. O sea, una cosa lamentable.